Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy explicaremos el significado de las diferentes señales de obligación. Bien, comenzamos con estas 5 señales que son sentido obligatorio y obligan a seguir la dirección y el sentido indicada por la flecha. Por tanto, esta señal me obliga a continuar de frente. Cualquiera de estas dos señales a cambiar de dirección hacia la derecha y cualquiera de estas dos a cambiar de dirección a la izquierda, porque solo se puede seguir la dirección y sentido indicada en la señal correspondiente. Cabe preguntarse quizá si hay alguna diferencia entre estas dos señales, por ejemplo, o entre estas dos. Por ejemplo, estas me obligan ambas a seguir la dirección y sentido hacia la derecha y estas hacia la izquierda. Pues como tal, el significado es el mismo, sentido obligatorio. Pero, ¿en qué casos se encuentra? Pues a veces se encuentra, con frecuencia se encuentra en las siguientes situaciones. Por ejemplo, hay una intersección y poco antes de llegar me encuentro esta señal, para que cambie de dirección de manera obligatoria hacia la derecha. Pero puede ser que incluso antes, con bastante más antelación, me haya encontrado esta otra. Sentido obligatorio significa lo mismo, pero se utiliza habitualmente con cierta antelación más. ¿Es necesario encontrar las dos señales? No, significan lo mismo. Solo comento un uso de los más frecuentes. Pero significan lo mismo estas dos señales y estas dos señales lo mismo. Respectivamente serían hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, seguimos. Únicas direcciones y sentidos permitidos. Obligan a seguir las direcciones y sentidos indicadas en cada señal. Por ejemplo, esta podría continuar de frente a la derecha, de frente y a la izquierda en este caso, y en este otro a la izquierda y a la derecha. Solo las direcciones y sentidos indicados. No puedo, por ejemplo, cambiar el sentido de la marcha, solo puedo lo que se indica en cada señal. Muy similar a las anteriores, solo que en las anteriores pues había solo una opción y aquí pues tengo dos. Son únicas direcciones y sentidos permitidos. Estas tres señales indican paso obligatorio. Me indican el lado del refugio por el que tengo la obligación de pasar. Sabemos que como norma general, si hay una isleta en refugio, en una calzada de doble sentido, sin necesidad de que haya una señalización expresa, si es doble sentido, pues se ha de circular por el lado derecho. Mientras que si es de sentido único y las circunstancias pues lo permiten, pues se podría por cualquiera de los dos lados, pasar por cualquiera de los dos lados del refugio. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, sentido único, en principio podría pasar por el lado izquierdo o el derecho, insisto, si las circunstancias así lo permiten y lo aconsejan. Si aquí me encontrase la señal de paso obligatorio por la izquierda, pues he de pasar obligatoriamente por la izquierda, por el lado derecho no podría, porque recordemos que prevalece el mandato de la señal antes que la norma general, aunque como norma general, repito, si es sentido único podría pasar por ambos lados del refugio. Si la señal me dice que por la izquierda, pues tiene que ser por la izquierda. Y en algunos casos, pues se utiliza, de hecho habitualmente se utiliza para recordar el significado, para recordar la norma general. Muchas veces hay un refugio, doble sentido, y me encuentro la de paso obligatorio por la derecha. Bueno, aunque no estuviera la señal, tengo la obligación de pasar por ese lado, pero estaría en cierto modo recordándome la norma general, que pase por el lado derecho del refugio. Esta señal indica intersección de sentido giratorio obligatorio, pues obliga a seguir la dirección y sentido giratorio de manera, intersección y sentido giratorio de manera obligatoria. Se encuentra pues habitualmente en las glorietas, para recordar que siga la dirección y sentido indicada por las flechas. Bien, estas dos señales quizá dentro de las señales de obligación son un poco las más confusas, porque ahora mismo estoy explicando el significado no explico como tal el nombre completo,
la definición completa, pero en esta sí quiero indicar que difiere el nombre de las señales con su significado, que puede dar lugar a cierta confusión, porque esta señal es calzada para automóviles excepto motocicletas sin sidecar. Ese es el nombre de la señal. Sin embargo, hemos de saber que en el significado indica que están obligados a circular los automóviles, cierto, es una señal de obligación, pero exceptúa a las motocicletas. Y lo que es en el significado no habla de que tenga o no sidecar. Insisto, la señal es calzada para automóviles excepto motocicletas sin sidecar, pero como tal, aparte de ese nombre en el significado, pues se indica que están obligados a circular los automóviles salvo las motocicletas, sin especificar nada de sidecar o no sidecar, insisto, lo que es la definición, el significado. Y esta otra señal, el nombre es calzada para motocicletas sin sidecar. Sin embargo, una vez más ya en el significado difiere, porque obliga a circular a las motocicletas por esa calzada a cuya entrada está esta señal. Entonces vemos como el nombre se indica motocicleta sin sidecar, pero en el significado de la señal pues obliga en general a las motocicletas, sin especificar con o sin sidecar, a circular por esa calzada que está situada esa señal. Bien, seguimos. Calzada obligatoria para camiones, furgones y furgonetas, independientemente de la masa, da igual, un camión, un furgón o furgoneta tiene la obligación de pasar por la calzada cuya entrada esté situada dicha señal, y calzada obligatoria para camiones, furgones y furgonetas cuya masa máxima autorizada supere la indicada. ¿Por qué? Porque cuando lleva una inscripción dentro de la figura del camión que aparece dibujado o debajo de la señal, quiere decir que la obligación de circular a esos vehículos es solo si superan la masa máxima autorizada indicada. Importante, no prohíben el paso. Aquí, por ejemplo, un camión de 3.000 kilos de masa máxima autorizada no tiene obligación de circular por esa calzada, no tiene obligación. Pero, si quiere, puede pasar, porque no prohíben el paso. Ambas señales no prohíben el paso, simplemente obligan. Al igual, y vuelvo al anterior, que no lo he comentado antes, estas dos señales tampoco prohíben el paso a ningún vehículo, simplemente obligan a ciertos, pero a ningún vehículo prohíben. Bien, seguimos. Camino para vehículos de tracción animal. Pues esta señal, la entrada del camino en el que esté situado, obliga a circular a los vehículos de tracción animal. Sin embargo, no prohíbe pasar a ningún vehículo. No, simplemente obliga a los vehículos de tracción animal, pero no prohíbe a nadie. Estas tres señales me indican calzada obligatoria. Calzada obligatoria para aquellos vehículos que transporten mercancías peligrosas, que transporten productos capaces de contaminar el agua, concretamente más de 1.000 litros capaces de contaminar el agua, o para aquellos vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables. Repito, obligan a circular a aquellos vehículos que transporten mercancías peligrosas, explosivas o inflamables, o bien más de 1.000 litros capaces de contaminar el agua. Pero, una vez más, no prohíben el paso a ningún otro vehículo. Bien, ahora vamos con dos señales que sí que prohíben el paso a otros usuarios. Son la de vía reservada para ciclos, la de vía ciclista, y la vía reservada a ciclomotores. Bien, en el caso de la vía reservada a ciclistas, pues o vía ciclista, pues obliga a pasar a los ciclos por la vía en cuya entrada está situada dicha señal. Y como es una vía reservada, prohíbe el paso a cualquier otro vehículo que no sea el indicado. Sí que es cierto que nos encontramos en algunas ciudades, la ordenanza municipal permite la circulación de vehículos de movilidad personal por las vías ciclistas, por vías reservadas para ciclos, con esta señal,
pero como tal el significado de esta señal solo obliga a los ciclos y prohíbe al resto de usuarios, prohíbe a cualquier otro usuario como tal la señal. Y en cuanto a la de vía reservada a ciclomotores, pues obliga a los ciclomotores a circular por esa vía cuando encuentran la señal de esta señal a la entrada, y además prohíbe el paso a cualquier otro usuario. Camino reservado a animales de montura. Bien, al ser reservado, como ya hemos visto anteriormente en las dos señales anteriores, reservado prohíbe el paso a cualquier otro usuario, ¿vale? Pero además, al ser reservado para animales de montura, tenemos que saber que obliga a circular a los jinetes que vayan con un animal de montura por el camino a cuya entrada encuentren dicha señal. Y esta señal es camino reservado para peatones. Igual, obliga a circular a los peatones por el camino a cuya entrada encuentren esta señal, y al ser reservado, es un camino reservado, prohíben a cualquier otro usuario el paso. Entonces, insisto que las 4 señales que son reservadas, ya sean vías, que son estas dos, como caminos, estas 2 concretamente, sí que al ser reservadas prohíben el paso a otros usuarios. Repito, que son las de vías reservadas para ciclos, vía reservada a ciclomotores, camino reservado a animales de montura y camino reservado a peatones. Para que no haya confusión, porque anteriormente vimos algunas otras de obligación porque no prohibían el paso. Bien, estas señales me indican velocidad mínima obligatoria. Me indica que el límite de velocidad inferior por debajo del que, sin causa justificada, no se debe circular. ¿Cuándo finaliza la obligación circular a velocidad mínima indicada? Pues si encuentro la de fin de velocidad mínima obligatoria, encuentro una señal de velocidad mínima obligatoria diferente, o bien una señal de velocidad máxima que sea inferior a la que me he encontrado de velocidad mínima. Por ejemplo, que encuentre después de esta una señal de velocidad máxima de prohibición de superar los 20 km por hora. También finalizaría. Esta otra señal me indica uso obligatorio del alumbrado de corto alcance o cruce, al menos con independencia de las condiciones de visibilidad. Si es de día, si es de noche, si está lloviendo, no está lloviendo. Al menos luz de corto alcance o cruce. Por supuesto, si las circunstancias lo requieren, pues utilizaré la luz de carretera, en aquellos casos concretos que sea necesario, pero al menos la señal me obliga a llevar la luz de corto alcance o cruce hasta que termine, hasta que encuentre la correspondiente señal que me indique que finaliza dicha obligación. Uso obligatorio de cadenas para nieve, pues esta señal me obliga a utilizar cadenas al menos en una rueda motriz de cada lado. En las ruedas motrices, una rueda de cada lado del eje motriz, en las ruedas motrices, me obliga a llevar cadenas o una alternativa equivalente como son, de acuerdo al Reglamento General de Vehículos, los neumáticos con el marcado MS, M+S. Pues ese tipo de neumático pues sería equivalente, incluso por lo general son más eficaces que las cadenas, y estaría cumpliendo con la obligación de llevarlas si llevo ese tipo de neumáticos. No confundir el marcaje M+S, aunque luego lo veremos en más detalle, con el marcaje 3PMFS, que es la montaña nevada de 3 picos. Es otro tipo de marcaje común en los neumáticos de invierno, aunque también en algunos mixtos, pero eso lo veremos más adelante. En principio sí que digo que esta señal me obliga a llevar cadenas o algo equivalente como son, de acuerdo al Reglamento General de Vehículos, los neumáticos con el marcado MS, M+S. Uso obligatorio de telepeaje, de peaje dinámico. Pues solo se puede pasar por los carriles a cuya entrada esté situada esa señal si mi vehículo lleva un dispositivo de telepeaje, de peaje dinámico. No confundamos esta señal con la misma, pero
bueno, perdón, la misma no, una parecida que es cuadrada, también azul, el símbolo de esa especie de T en color blanco, pero cuadrada, pero que no me obliga. Simplemente la cuadrada de indicación me dice que puedo pagar con telepeaje, pero la de obligación me obliga a llevar peaje dinámico. No puedo pagar con otro medio que no sea ese. En la de obligación, solo telepeaje, solo peaje dinámico. Y terminamos las señales de obligación con esta señal, que no se suele ver demasiado. ¿Qué señal que indica? Pues uso obligatorio del cinturón de seguridad. Sabemos de la importancia que tiene el cinturón de seguridad y que salvo ciertas excepciones muy concretas, pues es obligatorio su uso. Sin embargo, esta señal, entonces, ¿para qué sirve? Pues, aunque sabemos que es obligatorio, pues a veces puede utilizarse para recordar en ciertos momentos, pero no es lo habitual, aunque sí más para informar pues, a algunas personas que pueden no conocer la normativa y es de España. Y por eso se suele ver a veces en las vías de entrada al país o en las cercanías, al salir, por ejemplo, de un parking de un aeropuerto, porque la mayoría de países pues, se tiene en cuenta la importancia del cinturón, es obligatorio, pero hay algunos que no. Entonces, pues si alguna persona viene de algún lugar que no es obligatorio y que no se conoce, pues para recordar, para informar en este caso del uso obligatorio del cinturón de seguridad. Pero evidentemente no hace falta me lo encuentren cada día para saber que es obligatorio, que es uno de los elementos principales de seguridad. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya resultado útil y de interés. Saludos, hasta luego.